La aventura del día de hoy comienza aquí, en la avenida de los volcanes. Esta es la ruta que nos conduce hacia el Parque Nacional Antisana, donde se encuentra el volcán Antisana, Laguna Mica y Lagunas Secas. Puedes encontrar diferentes locaciones como restaurantes como este. Puedes encontrar hospedaje, hostería que tienen pesca deportiva, tienen para hacer camping, tienen senderos para cruzar la Laguna Seca, porque detrás de entre esta vía y ese peñón que se llama Peñón del Isco, comienza por allí la Lagunas Secas. En las hosterías puedes tú, si quieres quedarte en cabaña, quedarte a hacer camping o pasarte el día haciendo pesca deportiva y consumiendo ahí mismo en el restaurante las truchas que case. Este es uno de los lugares para realizar esas actividades. Un pequeño mirador. Y en el fondo pueden ver una de las cabañas que se pueden reservar por Google o por Airbnb. Y vean esa montaña con esas rocas negras, son piedras volcánicas, producto de la erupción de la Antisanilla. Y esto dio paso a la laguna que se creó, que se llama Secas, que se creó entre esta montaña y esta ruta. Otro restaurante a la orilla de la carretera. Generalmente estos restaurantes están abiertos sábado y domingo. Puede que día entre semana no estén funcionando. Hay que tener precaución porque hay mucho ganado vacuno. Para no causar accidentes hay que ir despacio, no más de 40 km por hora. Esta es otra de las hosterías que se llama José María, que tiene hospedaje, restaurante, senderos, tiene pesca deportiva y paseo en bote por la laguna. Como podrán ver, entre el Peñón del Isco y la ruta se encuentra la laguna. En este peñón es donde podemos ver el avistamiento de cóndor, una de las aves identitarias de los páramos andinos. Es una de las aves más grandes del mundo. Como dato, es el ave que se encuentra en el escudo de Ecuador y la bandera. Esta ave tiene, cuando está en pleno vuelo y abre sus alas, tiene una longitud de 3,50. Aquí tenemos el Mirador Cóndor, que es un restaurante y hospedaje. Tenemos el Mirador Isco. Reserva Chacana. Este es el Mirador Isco. Este es el mirador para poder disfrutar del avistamiento del cóndor. Que el cóndor, su hábitat es este peñón que se llama el Peñón del Isco. En estas montañas rocosas podemos disfrutar del avistamiento. ¿Por qué? Porque aquí es donde ellos anidan
tienen sus crías, vive aproximadamente 80 años. Se puede identificar el macho y la hembra porque el macho tiene una cresta y la hembra no tiene cresta. Una de las características del cóndor es que cuando tienen una cría, el macho es el encargado de proteger, alimentar y cuidar a esa cría, y es por un periodo de 2 años hasta que la cría puede volar e independizarse. Nos encontramos en el primer punto de control para el ingreso al Parque Nacional Antisana. Desde este lugar estamos a 20 kilómetros de la laguna Micas. El horario de ingreso al Parque Nacional Antisana es de 8 a 2 de la tarde y puede permanecer en el Parque Nacional hasta las 5 de la tarde. En este punto es donde te reciben los guardias de seguridad. Aquí es la entrada para el Parque Nacional Antisana, Laguna La Mica, 20 kilómetros, 12 millas. No se puede entrar ni con mascotas, ni con bebidas alcohólicas, no se puede tampoco entrar con caña de pescar, ni con caña de pescar. Son las regulaciones que hay que cumplir aquí, y el kilómetro, la velocidad que debe llevar el auto es 40 kilómetros por hora para evitar tener algún impacto con uno de los animales o ahuyentarlos. Buenos días, bienvenidos a la Reserva Antisana, Parque Nacional. Está prohibido mascotas, bebidas alcohólicas, cañas de pescar. Sin el permiso está prohibido, ¿no? Vale. Nada de eso, ¿verdad? No, no tenemos nada de eso. Listo. Esta cartillita para ustedes, acompañantes, que lean unas pequeñas recomendaciones, un mapa al otro lado para que se pueda orientar, ¿no? A la salida me devuelve. La salida antes de las 5, por favor. Perfecto, muchas gracias. Con mi compañero se registra, una sola persona. Listo. Que les vaya bien. Buenos días. Gracias, mi amigo. Una vez que pasamos el primer punto de control, son 20 kilómetros hasta la Laguna La Mica. Y estamos sobre la avenida de los Volcanes Antisana. Voy mostrando un poquito de lo que es el paisaje. Una de las recomendaciones para visitar acá es principalmente venir bien abrigado, porque ya después que uno pasa el primer punto de control, la temperatura empieza a descender muchísimo y hace mucho frío. Entonces, de las recomendaciones es traer guantes, abrigo bien grueso que te proteja bien, botas si vas a hacer senderismo, porque aquí al llegar a La Mica puedes hacer senderismo y pesca deportiva. Mi sugerencia es que lo hagan con un buen calzado, porque es muy exigente la pendiente y el camino no es un camino muy difícil, pero tampoco muy fácil. En este recorrido que estamos aquí sobre la avenida de los Volcanes Antisana, vamos a tener la oportunidad de poder ver el venado de cola blanca, conejo silvestre, vamos a poder ver cóndor, vamos a poder ver también el zorrillo, vamos a poder ver el oso de anteojo, que es el oso típico de acá, de la cordillera de los Andes, de los páramos, que solo se puede ver aquí en Sudamérica. Y un poco más adelante le estaré mostrando la vista desde la carretera del volcán Antisana. Podemos ver caballos silvestres y miren lo lindo que se va mostrando el paisaje montañoso de la zona. Un dato curioso, y es que este es el lugar donde se encuentra el límite entre Pichincha y el Napo. Desde aquí hacia allá es Pichincha y desde aquí
hacia allá es el Napo, Cantón Archidona. Y desde aquí ya pueden ir presenciando el volcán. Napo, Cantón Archidona, Pichincha. Tenemos la hermosa vista del volcán. Ya un poco más próximo a él, se empieza a divisar de manera casi completa. Preferentemente venir día que sea soleado. En los meses de noviembre, diciembre y hasta enero puedes encontrar nieve. Entonces en próximos videos trataremos de venir un día de que sea con nieve para que puedan disfrutar, porque sí cae mucha nieve aquí. Este volcán creo que es uno de los más nevados aquí en Ecuador. Y es el cuarto volcán más alto del Ecuador. El volcán Antisana es uno de los volcanes más activos de aquí del Ecuador. Su última erupción fue en 1801. Esta caseta que vemos aquí es la ruta por la cual se puede entrar en auto, pero hay que solicitar un permiso. El correo de donde se puede solicitar el permiso se lo voy a estar dejando aquí en la pantalla, abajo en la pantalla. Y por esta ruta se puede llegar a la casa Humboldt. En este momento está en reparación y no están dando permiso para el acceso de la casa Humboldt, porque hay una gran confusión. Eso que se ve ahí atrás, esa cabaña, no es la casa de Humboldt, y hay una gran confusión con eso. La casa de Humboldt está más hacia adentro y hacia este lado. Y unos metros antes de esta entrada se encuentra esta caseta informativa, donde tendrán toda la información del lugar, imágenes de los diferentes tipos de aves y animales silvestres que pueden ver acá. Podemos ver ya que estamos llegando al inicio de la laguna La Mica. Ya estamos próximos a llegar al segundo control y a la entrada principal de la laguna La Mica, donde se encuentran los senderos y puede disfrutar de la pesca deportiva y la vista de la laguna. Esa montaña que ven ahí es donde se encuentra el Mirador Cóndor, y uno de los senderos que se llama Micalona te conduce a ese Mirador Cóndor y después sigue por toda la cima de la montaña y te lleva al Mirador Antisana hasta el final, que está el muelle. Aquí podemos ver los venados de cola blanca, están tranquilitos reposando. Una de las características de ellos es que los que tienen cuernos son los machos, y estos mudan los cuernos una vez al año, y los que no tienen cuernos son las hembras. Ya en este punto nos encontramos en la entrada principal de la laguna La Mica. Como pueden ver atrás, ahí lo dice el cartel. Después de este pequeño puente se encuentran las oficinas del segundo control
y aquí tienen el parking. Antes de pasar el puente, a la izquierda tenemos un sendero para hacer ciclismo de montaña. Aquí para ingresar con auto, para hacer el sendero que va al muelle, hay que sacar también un permiso. Estaré dejando el correo del lugar donde se saca el permiso. Pero si eres una persona discapacitada, una madre con un niño pequeño o una embarazada, sí puedes pasar en auto por la condición que tengas, si eres una tercera edad, si eres embarazada o si tienes niño pequeño. Aquí estamos en la entrada principal, el segundo registro. Nos encontramos a 3.950 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las recomendaciones para visitar aquí. Y en estas ventanillas es donde tú puedes hacer el registro, el segundo registro. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Roberto, un placer. ¿Para hacer el registro? Sí, aquí, por favor. Gracias, muy amable. En esta parte de aquí podemos encontrar los baños que se encuentran allí. Estas son oficinas y aquí podemos encontrar una pequeña tienda con souvenir. Y creo que aquí también te venden té, hoja de coca, caramelo para el mar de altura. Aquí tienen souvenir, una pequeña tiendita donde te venden café, té de coca, chocolate, choclo con queso. Buenas, con permiso. ¿Qué tal? Mucho gusto, Roberto. Mucho gusto. Un placer. Bienvenido a la zona. Gracias, muy amable. Tienen caramelito de coca, ¿eh? Ah, los caramelitos de coca, el té de coca. Esto es recomendado para cuando te da el mal de altura, el sorocho. Esto te da energía para hacer el sendero, que es muy exigente. Y aquí también puedes tener pancito, fruta, chocolate. Hay bananas, potasio, tenemos té de coca. Té de coca. Té de manzanilla, té de horchata, tenemos café, chocolate, capsita. De todo para recuperar la fuerza perdida en el sendero. Sí, señor. Y la altura, y que no te dé el sorocho. Y también tenemos souvenirs y artesanía, la cual pueden adquirir aquí. Esta planta que ven aquí es la llamada Polylepis. Y ahí tenemos un conejito silvestre. No sé si lo pueden ver. Polylepis tiene como característica principal que todo su tronco es cubierto por esta lámina como si fueran hojas. Y una de sus funciones es que sus raíces redireccionan el agua. Ahí tenemos el conejito silvestre. Una vez hecho el registro, entonces tomamos este camino que nos llevará a donde comienzan los senderos Patourco y Micalona. Esta es la zona, el sector del muelle 1. Aquí sí no hay acceso para los visitantes. Esa ruta que están haciendo esas personas es el sendero Micalona, que es el que va hasta el mirador Cóndor y después el mirador Antisana, que es en la cima de esa loma que está ahí arriba. Para poder tener acceso con el auto por este sendero que es el que conduce al muelle, necesita sacar un permiso. Ahí le estaré dejando el correo para que puedan solicitar el permiso 15 días antes de su visita.
Bueno, aquí estamos en el anuncio y en la parte principal donde comienzan los senderos. Sería este punto que está aquí. ¿Por qué es los senderos? Porque sería este sendero que está aquí, que es el que te lleva al mirador Mica la Loma. Después te lleva al mirador Antisana y al final al muelle. Está este otro sendero que es Pato Urco, que te lleva al mirador Pato Urco. Y está este otro, que es un sendero que conecta el mirador Pato Urco con el mirador Mica la Loma y mirador Antisana. Si estás arriba y no quieres llegar al muelle o al mirador Antisana, puedes retornarte por aquí y puedes llegar al Pato Urco por esta vía. Recomendaciones para hacer estos senderos: traer el calzado adecuado, venir bien abrigado y hacerlo de manera despacio, con calma, para que no te provoque un sorocho, el mal de altura. Por aquí comienza el sendero y allí encontraremos una Y donde podemos continuar. Para el que va al mirador podemos hacer izquierda, para el que va al mirador La Mica, al mirador Cóndor, y si seguimos entonces iremos por el sendero Pato Urco. Bueno, y con esta vista de la laguna La Mica de fondo, vamos a comenzar el sendero de Pato Urco. Este sendero es uno de los mejores porque tiene adoquines y es la parte más baja y al borde de la laguna. Este sendero creo que es uno de los más recomendados para personas de tercera edad, niños pequeños o personas con discapacidades. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Este tipo de césped que ven aquí, que siempre está como danzando el ritmo del viento, tiene como una danza, es típico de la cordillera de los Andes, de los páramos andinos. Bueno, aquí tenemos un anuncio de que esta zona es de recuperación. No pesque, porque la zona autorizada para la pesca es en esa parte de allá. Bueno, y aquí llegamos a la primera parada en el sendero Pato Urco, que es este mirador que vemos aquí. El otro se encuentra bajando por ahí un poco más abajo. Con esta excelente vista te puedes tomar fotos y disfrutar de la laguna. Saliendo de esta primera parada, tomamos este sendero y nos vamos hacia el otro mirador que es más próximo a la orilla
de la laguna. Aproximadamente desde el inicio del sendero Pato Urco a la primera parada, unos 5 minutos. Y nada de esfuerzo. Este tipo de césped que ven aquí, esponjoso, que es como una esponja, cumple una función muy importante acá, y es filtrar y acumular agua, que luego va a la laguna. Dato importante, la laguna La Mica es la fuente principal de agua del sur de Quito y de hidroeléctricas. Por eso es el gran resguardo que tiene el lugar, porque es una fuente de agua potable para la parte sur de Quito.